bienvenidos. Gracias por preferir informarse con Noticiero Hechos. Soy Jennifer Valle. Buenas tardes, Armando. Jennifer, buenas tardes. Qué gusto que esté con nosotros. Vámonos rápidamente con los titulares. Falleció la segunda víctima del incendio registrado el pasado viernes en el Ministerio de Hacienda. 10 personas aún permanecen ingresadas en el Seguro Social y una en el Hospital Rosales. Las 3 torres del Ministerio de Hacienda continúan cerradas, pero hoy se habilitaron otras oficinas para que los contribuyentes puedan realizar sus trámites. Le contamos dónde están ubicadas. Fundamental e importante en la lucha contra la corrupción y la impunidad. La embajadora de los Estados Unidos dio su respaldo a la ley de extinción de dominio que por ahora está en discusión en la Asamblea Legislativa en busca de reformas. Continúa en aumento los casos de neumonía. Las autoridades de salud reportan a diario más de 60 ingresos hospitalarios. Hoy es el Día Mundial de la Población. En El Salvador, los trabajos están enfocados en la prevención de embarazos a temprana edad. En el ámbito internacional, un nuevo escándalo en Estados Unidos. El hijo del presidente Donald Trump reveló el contenido de los correos electrónicos de su reunión con una abogada rusa. Iniciamos esta emisión con enlaces en vivo desde distintas zonas para llevarle un completo reporte de las coberturas periodísticas que han hecho nuestros compañeros. Por ejemplo, desde el Ministerio de Hacienda, desde las afueras del Ministerio de Hacienda se encuentra Raquel Herrera. Por supuesto, desde la Asamblea Legislativa, el periodista Raúl Hernández nos tiene importante información del quehacer de los diputados. Y desde el Centro Cultural Legislativo, más adelante nos estaremos enlazando con Azucena Sandoval. Damos seguimiento a la situación del Ministerio de Hacienda, pero antes queremos arrancar con, Raquel Herrera nos va a estar ampliando estos detalles, pero antes queremos arrancar diciéndole que el director del Seguro Social confirmó en la entrevista de Hechos AM la muerte de la segunda víctima tras el incendio registrado el pasado viernes. Tras permanecer más de 72 horas ingresada en la unidad de cuidados intensivos del Hospital General del Seguro Social, Blanca Lilian Castro se convirtió en la segunda víctima mortal del incendio registrado el pasado viernes en la Torre 3 del Ministerio de Hacienda. El director de la institución lamentó lo ocurrido y dio detalles del estado en el que llegó la paciente. Era la paciente que había ingresado en estado más grave, ya que tenía quemaduras grado 2 y 3, casi en el 30% de la superficie corporal, y además tenía lesiones en la vía respiratoria bastante severas por la inhalación del humo caliente. Lilian Castro era auditora de calidad de la Dirección General de Impuestos del Ministerio de Hacienda. Hace unas semanas solicitó un traslado hacia otra área, según el sindicato, porque ya no quería estar ahí, sin imaginar lo que sucedería. Otros 10 pacientes aún permanecen ingresados en el Seguro Social, 2 de ellos en la unidad de cuidados intensivos, a quienes se les ha retirado la respiración asistida, y 5 en la unidad de cuidados intermedios, cuya condición es estable. 2 más podrían ser dados de alta en las próximas horas. El proceso de recuperación es difícil y tendrán que recibir atención psicológica, dice Ricardo Sea. Todos los pacientes y a los familiares que lo deseen, se les va a dar un soporte psicológico. Esa es una situación muy difícil, la que vivieron estas personas, en un ambiente sofocante, oscuro, angustioso, y eso tiene repercusiones. En el país hay escasa preparación para este tipo de casos. La mayoría de la infraestructura con la que cuenta el gobierno son edificios que no fueron construidos para casos de emergencia. Así lo dijo en la entrevista de Hechos AM el director del Seguro Social, quien asegura que falta mucho por hacer. Tenemos una comisión permanente que se reúne permanentemente, que es la de Protección Civil, que estamos en contacto permanente y formamos una cadena para accionar conjuntamente. Y así eso se encarga de todo el área, de todos los ministerios y de todos los organismos del Estado. Pero hay algunas deficiencias, debemos de reconocerlo. Pese a todo, hay satisfacción por el trabajo que realizaron las personas involucradas en atender la emergencia en el Ministerio de Hacienda. El doctor Ricardo Sea asegura que todo el personal médico del Seguro Social está preparado para responder a este tipo de hechos. Katy Ramos, Noticiero Hechos. Bueno, y el ministro de Hacienda dio una conferencia de prensa, la periodista Raquel Herrera pues le dio cobertura. Y también habló el ministro sobre este tema y se refirió además a la situación de los empleados. Raquel, buenas tardes, te escuchamos.
Muy buenas tardes, Jennifer y Armando. Así es, el titular de la institución se refirió a las víctimas que dejó este incendio en una de las 3 torres de la institución. Habló también en torno a la situación de los empleados y por supuesto al restablecimiento de las labores en las 3 torres. Vamos a iniciar pues dándole paso a las declaraciones en torno, por ejemplo, a lo que dijo sobre el fallecimiento de la reciente víctima, es decir, la empleada de la unidad de recolección de impuestos internos, a quien envió, por supuesto, a la familia su más sentido pésame. Escuchemos qué dijo. Lo más trágico que se ha dado es que se dio ayer a las 11 de la noche, falleció nuestra querida compañera Blanca Lilian Castro. Ella era una empleada del Ministerio en la parte de auditoría interna de la Dirección General de Impuestos y de veras queremos solidarizarnos con la familia doliente. El gobierno de la República, si bien es cierto, está dando todo el soporte moral y económico a los fallecidos. Estas son pérdidas irreparables que no podemos de ninguna manera dejar de lamentar, no podemos corregir lo sucedido. Y bueno, hay que reiterar que las instalaciones de las 3 torres continúan cerradas y por consiguiente los servicios que se brindan en ellas. Hoy las autoridades habilitaron un centro de atención al contribuyente conocido como Ex Bolerama, esto sumado ya a los minicentros express y centros express que funcionan en la zona central, occidental y oriental del país. ¿Qué han dicho en torno a esto? A continuación los detalles. Los contribuyentes pueden acercarse al centro de servicio de Bolerama, que eso está ubicado siempre aquí a las 3 torres, pero en la parte de fuera, ¿verdad? Ahí pueden acercarse a hacer la presentación de las declaraciones de impuestos sobre IVA, renta, pago a cuenta, específicos, informes que se presentan por parte de las empresas a nivel mensual. Solicitudes de correlativos, todo ese tipo de trámites son los que se pueden acercar aquí al centro de servicios. Igualmente lo pueden hacer en el centro de gobierno y en las regionales, en Soyapango. Todos esos son los que tenemos ahí habilitados, que prácticamente son los servicios que tenemos también al interior de las 3 torres. Y bueno, el ministro de Hacienda, Carlos Cáceres, se ha referido en torno a la situación de los empleados. 300 trabajadores todavía están a la espera de que se les avise de un lugar donde serán trasladados mientras continúan los trabajos aquí en las instalaciones, por lo menos en una de las 3 torres donde se registró el incendio. Él ha reconocido que las instalaciones no cuentan con mecanismos de seguridad adecuados. Recordemos que estas instalaciones datan desde los años 70. Además, ha desmentido la versión de los sindicalistas que, por ejemplo, los extintores estaban vacíos a la hora del siniestro, aunque sí ha detallado, por ejemplo, cuáles son las acciones que se van a tomar en torno a asegurar de alguna manera las condiciones en las que van a trabajar los empleados cuando regresen o se reanuden las labores. ¿Qué ha dicho en torno a esto? A continuación, sus declaraciones. Ser un experto en seguridad institucional para que venga a valorar las áreas de trabajo del Ministerio de Hacienda, ¿verdad? Y darle la seguridad que los trabajadores necesitan, pero que también la población necesita, porque la población viene a prestar sus obligaciones con nosotros. Y en eso va a implicar una reestructuración de los espacios. Vamos a tratar que el público no suba a lugares donde no hay una facilidad de salida.
Y dentro de las acciones que estarían por tomar en las próximas horas las autoridades es enviar un decreto a la Asamblea Legislativa para pedir prórroga por 30 días con respecto a las audiencias de alegatos sobre declaración de impuestos. Estos son procedimientos que se realizan de forma continua y que de alguna manera pudiesen tener atrasos porque los servicios no se están brindando, por lo menos en los edificios de las Tres Torres. Así es que el ministro de Hacienda, Carlos Cáceres, pidió a los diputados de la Asamblea Legislativa pues aprobar con inmediatez este decreto. Esta es parte de la información que les tengo. Por supuesto, vamos a estarles ampliando en la emisión de las 8 de la noche. Perfecto, Raquel. ¿Hay fechas, antes de concluir contigo, hay fechas exactas o por lo menos algunas proyecciones de fechas para cuándo podrían nuevamente reanudar las labores dentro del Ministerio de Hacienda? En voz del titular del Ministerio de Hacienda, hasta nuevo aviso, hasta que puedan de alguna manera pues asegurarles a los trabajadores que las condiciones en las que van a regresar a laborar van de alguna manera asegurarles pues sus condiciones adecuadas y que no se vuelva a repetir lo sucedido la tarde del 7 de julio. Recordemos que ya los sindicalistas habían adelantado alguna postura en torno a la situación, diciendo que ellos, aunque viniera de viva voz del ministro de Hacienda el reanudar las labores, no estaban en las condiciones de retornar a sus trabajos hasta que no se les asegure que las condiciones van a asegurarles que no se va a repetir una situación como la del pasado 7 de julio. Ya el ministro decía que han buscado un experto en seguridad institucional y que van a trabajar en coordinación también con el Ministerio de Trabajo para ver cómo se puede de alguna manera modificar la infraestructura o generarles mejores condiciones a los trabajadores para emergencias cuando se da este tipo de situaciones. Perfecto, Raquel, gracias por este informe que nos has brindado. Gracias, Raquel, buenas tardes. Y bueno, tal como lo decía Raquel Herrera, empleados del Ministerio de Hacienda continúan en contra de laborar en las instalaciones de los edificios conocidos como las Tres Torres. Reiteran que las condiciones no son óptimas y temen que se vuelva a repetir la tragedia del pasado 7 de julio. Así luce el interior del edificio 3 del Ministerio de Hacienda. Las llamas provocaron serios daños en la infraestructura y dejaron recuerdos imborrables en la memoria de quienes ahí trabajan. Muchos de ellos reiteran sus denuncias y aseguran que durante años intentaron buscar una solución antes que sucediera una situación como esta. Tiene que haber una alarma contra incendios, contra todo riesgo, que active inmediatamente a todos los compañeros para que tomen las medidas necesarias. Dicen que desde el año 2009 buscaron ayuda en diferentes instancias sin ver resultados y ahora las consecuencias son lamentables. Las oficinas permanecen cerradas, sin embargo, se habilitaron 2 nuevos centros de atención. La población puede llegar a solicitar el documento de número de identificación tributaria y solvencias. Los primeros en llegar dicen que no presentaron mayor dificultad a la hora de realizar sus trámites. Fue bastante rápido, sin complicaciones, nada. Yo pensé que iba a haber problemas con el sistema, pero no, todo bien, están preparados. Allí solo lo mandan a información y allí lo dirigen hacia el lado donde uno va a hacer el trámite, no hay ningún problema. Además, estos trámites se pueden realizar en otras dependencias del Ministerio de Hacienda ubicadas en Soyapango, Centro de Gobierno en San Salvador y otras 13 oficinas a nivel nacional. Cualquier cosa Para personas como Silvia, quien desde hace 10 años se coloca en las afueras del Ministerio de Hacienda para dar orientación sobre trámites como la declaración de renta e IVA, el incendio también representa una baja en la cantidad de clientes que atiende. La verdad sí, últimamente ya es poco porque ya ellos creo que ya saben cómo hacerlo en línea, ya ellos propios lo hacen. Y es que la declaración de renta es una de las preocupaciones de muchos salvadoreños. Para ellos se prolongará por un plazo de al menos un mes más y se puede realizar el trámite vía electrónica. Este martes también se abrieron las puertas del edificio conocido como Los Cerezos para que los capitalinos lleguen a hacer sus declaraciones sin ningún inconveniente, mientras se encuentra una solución a la reubicación o reparación de los edificios deteriorados. Con imágenes de Roberto Martínez, informó Antonio Valladares. Y el director de Cuerpo de Bomberos, el mayor Joaquín Parada, confirmó que la investigación sobre el incendio en el Ministerio de Hacienda registrado el pasado viernes 7 de julio ha concluido. La causa del siniestro es un cortocircuito en un aire acondicionado del 4º nivel en las Tres Torres.
del día viernes del incendio, iniciamos el trabajo investigativo, lo continuamos el día sábado y lo hemos terminado este día conjuntamente con elementos de la Fiscalía, de la Policía y técnicos de ATF de la Embajada de los Estados Unidos. El proceso investigativo nos ha llevado a concluir de que el incendio fue originado por un cortocircuito en un sistema de aire acondicionado de una oficina del 4º nivel del Ministerio de Hacienda en la Torre 3. Pero esa es la conclusión que hemos llevado en conjunto con todos los demás investigadores que hemos participado en este proceso. Vamos a cambiar de tema. Hoy se conmemora el Día Mundial de la Población. La periodista Azucena Sandoval le ha dado cobertura a un evento en el que participaron las autoridades enfocadas en el tema. Azucena, buenas tardes, cuéntanos. Así es, muy buenas tardes. Ha sido desde el año de 1987, cuando en el mundo se alcanzó los 5.000 millones de habitantes, que cada 11 de julio se celebra el Día Mundial de la Población. En esta ocasión, las autoridades del Fondo de Población de Naciones Unidas, junto a las autoridades del Ministerio de Salud, relacionan esta temática precisamente a la salud sexual y la salud reproductiva, la igualdad de género, la prevención de muertes maternas y el combate de la pobreza, entre otros temas. Vamos a escuchar parte precisamente de la información que era proporcionada en una conferencia de prensa. Ahí en ese foro van a tocarse temas tan importantes como cómo marchan en nuestros países los indicadores de salud en favor de las mujeres. Vamos a ver avances de la situación del embarazo adolescente, que es algo que nuestros países cargan, digamos, con esa circunstancia que no es deseable para nuestros países. El Salvador, por ejemplo, hoy por hoy es uno de los 3 países que en América Latina y el Caribe tienen la tasa más baja de muertes maternas por 100.000 habitantes. Nunca antes El Salvador había alcanzado una cifra como esta. Y estos son aspectos que hay que celebrar y que hay que conmemorar en un día como hoy. En este mismo contexto se ha desarrollado un foro en el que contó con la participación del subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud de México, quien habló en torno a la experiencia precisamente de este país en torno a estos temas. Que algo que tenemos que buscar en las sociedades y sobre todo en un mundo como el mundo de hoy, donde la globalización no es nueva, pero ahí está, es aprender de las experiencias exitosas de los demás, pero también entender los retos que estamos enfrentando. Algunos de ellos son comunes. El embarazo en niñas y adolescentes es un problema regional, no solo es un problema en El Salvador o en México, es un problema regional. Ha sido en el Centro Cívico Cultural Legislativo que se ha desarrollado precisamente esta actividad. Nosotros le vamos a proporcionar más detalles en una nota completa en la emisión estelar. Regreso a la señal. Buenas tardes. Azucena, gracias. Buenas tardes para ti también. Y el Día Mundial de la Población es un día propicio para hablar sobre la salud sexual. El periodista Julio Guevara visitó un municipio donde desde hace varios años no se registran casos de embarazos en niñas y adolescentes. Veamos. Iniciar nuestras relaciones sexuales cuando tengamos mayoría de edad. Esta vez al frente del aula no estuvo el profesor. Su lugar fue ocupado por un doctor y una enfermera. No apresurarse tanto en tener relaciones sexuales a temprana edad. Llegaron para hablar sobre salud sexual y reproductiva con alumnos de 5º grado al norte del país, en el recóndito municipio del Carrizal, Chalatenango. Bueno, el objetivo es primero eliminar el embarazo en adolescentes, ¿no? Llegar a tener una población adolescente con salud sexual y reproductiva y consciente de sus derechos. Cuando las charlas iniciaron, algunos padres de familia se incomodaron. No querían que el tema fuera conocido por sus hijos. Ahora es todo lo contrario. Si podemos ver, a veces las niñas a muy temprana edad se embarazan y es un riesgo para ellos, ¿verdad? Y es pues truncarles el futuro también. En estos tiempos usted sabe que es bien difícil decir mi hijo no va a tener una relación sexual, ¿verdad? Pero ellos les enseñan cómo protegerse y a cómo prevenir enfermedades también. Las razones por qué estas madres cambiaron de opinión son aplaudidas. El Carrizal ha logrado vencer el embarazo en niñas y adolescentes.
Desde hace 2 años y medio aquí no se registran casos, gracias a los programas que se impulsan no solo en centros educativos, promotores de salud y representantes de diversas instituciones también lo llevan a todas las comunidades. Todavía no vemos niñas de 13, 14 años que andan pues con su bebé, ¿verdad? O embarazadas, que estén yendo a controlar unidades de salud. Tratamos de tocar el tema con mucho tacto, ¿verdad? Y dejarles entrever que lo mejor es que posterguen, ¿verdad?, eso a una edad más madura, ¿verdad? En estas charlas, niños y adolescentes han aprendido sobre proyectos de vida y la prevención de embarazos. Si uno tiene relaciones sexuales no hay que apresurarse porque no se puede mantener a hijo así como en sufrimiento. Las adolescentes no tienen que salir embarazadas a temprana edad porque el cuerpo no está preparado, ni físico, ni social, ni psicológicamente. Lo que está pasando en el Carrizal se debe poner como ejemplo, dice Adolfo Vidal, representante de Plan Internacional, que lamenta que aún miles de niños y adolescentes sufran abusos en diferentes departamentos del país. De los 10 a los 15 años la tasa de embarazo en la adolescencia se ha incrementado. Estamos hablando de 1.500 niñas. 1.500 niñas que están ahora embarazadas y que evidentemente la veamos bajo la lupa de la lente que querramos verlo. Está saltándonos así, con luces grandes, el tema del abuso sexual infantil. Problema que al menos en este municipio lograron frenar con una iniciativa que ha dejado claro la importancia de la educación integral para la sexualidad y lo mejor de todo, que ha evitado que niñas cambien sus juguetes por hijos. Con imágenes de Alfredo López, Julio Guevara, Noticiero Hechos. Bueno, como lo vimos en el reporte, las autoridades le apuestan en este momento a una educación integral para la sexualidad, pero ¿por qué razón? Por las cifras alarmantes. Según el Ministerio de Salud, a diario durante el año pasado 59 niñas y adolescentes salieron embarazadas. En cifras globales, a escala nacional, hubo 74.545 embarazos. De ellos, el 30% fue entre las edades, escuche bien, entre los 10 y 19 años. En más temas, las autoridades de salud pública confirmaron que se mantiene la alerta amarilla en los 31 municipios que se registran mayor casos de enfermedades virales. En el caso de las neumonías, han confirmado que los datos se mantienen al alza y que dependerá de las medidas preventivas aplicadas por la población que se registre una disminución. Hay un promedio de 300, 350, 325 neumonías que aparecen en todos los hospitales diariamente. Ahorita hemos, como decía el señor viceministro de Políticas de Salud, hemos tenido un ligero incremento, lo que estábamos esperando en este mes de julio. Por eso hemos decretado la alerta. Tenemos en los últimos 3 días 356, 387 y 394 neumonías. Ha habido un ligero incremento. Entonces lo que pretendemos al incidir en la población y ustedes comunicar todas las medidas necesarias es que se siga incrementando. Gracias por continuar en nuestra sintonía. En la Asamblea Legislativa el gobierno propuso una nueva ley. Esto para conocer de qué se trata, hacemos un enlace con el periodista Raúl Hernández. Buenas tardes, Raúl. Así es, muy buenas tardes, informando desde la Asamblea Legislativa, y es que este día los diputados de la Comisión de Seguridad recibieron al Gabinete de Seguridad, funcionarios que hicieron la propuesta de una nueva ley del Sistema Nacional de Prevención de Violencia. Los diputados hicieron 2 cuestionamientos. 1, ¿cuál será el financiamiento de esta ley? 2, al artículo 30 de esta propuesta, que regula en alguna medida el contenido de los medios de comunicación referente al tema de la violencia. Esta ley, así como está, va a necesitar una cantidad industrial de dinero. Si leemos todas las atribuciones, leemos las funciones, leemos toda la organización, va a necesitar mucho dinero. Habría que ponerle mucha atención al financiamiento de esto, porque de lo contrario, como dijo el señor presidente, una ley para que no se aplique definitivamente no nos va a servir de nada. Al salir de esta comisión conversamos con el ministro de Seguridad sobre ese tema y niega que se esté intentando violentar la libertad de prensa. Y pues no tiene tampoco ningún marco sancionatorio ni ninguna autoridad administrativa al respecto, de forma que no tiene ninguna intención de regular o controlar la labor de los medios de comunicación. Más bien se refiere al deber ser.
porque ya hay una experiencia y los medios de comunicación durante el gobierno del año 2004 al 2009 impulsó políticas en este sentido de autorregularse en cuanto al contenido y el tratamiento a los temas de violencia del país. Los diputados de la Comisión de Seguridad debaten citar para las próximas semanas representantes de los medios de comunicación, además de las comunidades y también de las alcaldías, para que den su postura referente a esta nueva ley. Más detalles en la emisión estelar de Noticiero Hechos. Pasen buenas tardes. Gracias, Raúl. Buenas tardes para ti también. En más hechos, la embajadora de los Estados Unidos habló sobre diversos temas, entre estos la ley de extinción de dominio y el caso de José Luis Merino. Viceministro de Inversión Extranjera, la periodista Marcela Rivera nos tiene las declaraciones. Adelante. Muy buenas tardes, compañeros, y bueno, comentarles que este día la embajadora de los Estados Unidos, Jen Mace, dijo que respalda la ley de extinción de dominio, que es la que, por cierto, mantiene en debate a los diputados en la Asamblea Legislativa, quienes buscan reformar específicamente el artículo 76, y eso para evitar la expropiación expedita de los bienes supuestamente ilícitos. Escuchemos más detalles. Es algo fundamental y importante en la lucha contra la corrupción y la impunidad, y está funcionando. Y creo que si hay reformas que algunas personas quieren, creo que es bien importante que estas reformas cumplen con las normas internacionales, porque en la manera que estamos escuchando están considerando cosas que puede ser que no cumplan con las normas internacionales, y algo que creo que todos sabemos es que queremos seguir en este camino de luchar contra la corrupción y la impunidad. Bueno, también a la embajadora se le cuestionó sobre la investigación que los 14 congresistas estadounidenses solicitaron en el caso José Luis Merino, a quien se le vincula con el crimen organizado. Todavía estamos con la carta de nuestros miembros de Congreso de los Estados Unidos y tenemos que responder a mi gobierno sobre qué pensamos sobre la situación, y vamos a hacerlo. Y en eso creo que siempre es bien importante, de vuelta si hablamos sobre la ley de extensión de dominio, bien importante de enviar señales claros en la lucha contra la corrupción y impunidad. Y bueno, compañeros, es parte de la información que les tengo. Muy buenas tardes. Marcela, gracias. Buenas tardes. Y sobre este mismo tema, en la Asamblea Legislativa los diputados debaten reformas a la ley de extinción de dominio, y se habla incluso que en la plenaria de esta semana los diputados podrían hacer un intento para modificar esta normativa. La decisión se centra en la retroactividad de la ley y en la incautación de los bienes que tienen origen de actividades ilícitas. A nuestro criterio hay algunos articulados que se están proponiendo que vienen a quitarle, repito, esa fuerza que la ley necesita y para lo que fue creada. Esta ley fue creada para quitar el incentivo a los delincuentes de que vivan del producto de la misma. Y si es trastocada, pues entonces va a ser un papel sin ninguna fuerza. Pero habría que analizar cómo funciona eso, porque quiere decir que a ti te pueden venir a reclamar por algo de hace 30 años y tendrías que sacar la documentación, o algo de 40 años, pero en el caso de los empresarios, Hacienda te exige guardarla por 10. Entonces no sé, no estoy en la comisión, como te repito, yo creo que ellos están haciendo un análisis. En otros temas, organizaciones sociales realizaron un foro para analizar la coyuntura socioeconómica y política de la integración centroamericana. Algunos de los temas abordados son la migración irregular, la inseguridad y el crecimiento económico. Pero los temas migratorios, de narcotráfico, que todo lo tiene, que indudablemente el Triángulo Norte es el que acapara más la atención, y de hecho pues la vuelta, digamos, de la política exterior de Estados Unidos, de vuelta de ojos hacia la región, en parte se debe, desgraciadamente, por los problemas que se generan desde el Triángulo Norte. Problemas singulares, por ejemplo, del Triángulo Norte, que tienen que ver con la seguridad pública, que tienen que ver con la facilitación del comercio, que tienen que ver con el combate a la impunidad, a la corrupción. Luego tenemos otras particularidades en el caso nicaragüense, donde hay que restablecer el orden democrático, por supuesto.
Bueno, y ante las declaraciones de la Cámara de la Industria Textil sobre una reducción de 17 millones de dólares en las exportaciones en el año 2017 en comparación a 2016, el presidente del Banco Central de Reserva, Óscar Cabrera, aseguró que las cifras que manejan al respecto son diferentes. Incluso habla de crecimiento en exportación de manufactura. Probablemente ellos han tenido alguna desaceleración, pero en las cifras que tiene el Banco Central no se reflejan. El banco publica en su hoja web la evolución de las exportaciones y nuestros datos, lo que tenemos son que la manufactura crece en más del 7%. Habitantes de la colonia Dolores de San Salvador denuncian que empleados de ANDA dejaron inconclusos trabajos de reparación de tuberías sobre la calle Los Tanques, generando problemas para los automovilistas y cientos de familias que residen en los alrededores porque el hoyo que dejaron en el lugar abarca el 75% de la calle. Con Red, controla tu equipo de ventas, controla tus cuadrillas de trabajo, controla tu equipo de mensajería. Red, moviendo negocios, presenta. El Ministerio de Medio Ambiente y la Embajada de Estados Unidos hicieron el lanzamiento del sistema de evaluación ambiental en línea, que consiste en agilizar los permisos de construcción para los inversionistas. Esta herramienta cuenta con una inversión de $1 millón. Actualmente el sector construcción representa el 3.5% del Producto Interno Bruto, lo que se traduce en más de $1.000 millones para el país. A partir de ahora cualquiera puede ingresar estos documentos. Son más o menos unas 20 preguntas que hace el sistema, pero lo más importante es que el sistema lo ubica e inmediatamente tiene capas sobre el tipo de suelo que hay, las construcciones que hay a sus alrededores, si hay escuelas, le dice también si hay susceptibilidad a inundaciones, a derrumbes, toda esa información que es vital para proteger las inversiones, pero también proteger el ambiente. Creemos que agilizándolo, precisamente la inversión privada se puede caminar muchísimo más rápido. Y eso realmente va a traer beneficios, porque la inversión trae empleo. Antes de finalizar, queremos presentarle cómo estarán las lluvias para las próximas horas y cómo están en estos momentos según el mapa del SNET. Por supuesto, se ve concentración en la parte de Chalatenango, un poco de lluvia en la zona del occidente del país, la zona de Huachapán, Sonsonate, un poco Santa Ana. En el Gran San Salvador es mínima, pero sí se esperan algunas lluvias para las próximas horas. Manténgase pendiente y por cualquier cosa no olvide su paraguas. Bueno, así concluimos. Buenas tardes. Gracias, buenas tardes.